Mi nombre es Christopher Gallery. Antes que nada, quiero decir que no soy un profeta ni nadie especial. Soy simplemente un hombre común y corriente que ama a Jesús y se esfuerza cada día por escuchar su voz en medio del ruido de este mundo. Pero en las últimas semanas, algo ha cambiado muy dentro de mí. Desde el 9 de octubre de 2025, he estado teniendo sueños e impresiones espirituales que me han dejado en silencio ante Dios. No quiero que nadie me siga ni me vea como alguien que tiene todas las respuestas. Solo quiero compartir lo que vi y pedirle sus oraciones. Porque si Dios me mostró esto, entonces está tratando de alertarnos sobre algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Esa noche estaba en casa con mi esposa. Era un día normal. Nada parecía diferente. El cielo estaba despejado y los aviones cruzaban el horizonte como siempre. Pero de repente me di cuenta de que algo no estaba bien. Un avión dio un giro extraño, como si hubiera perdido el control. Giró, giró y se estrelló. Y poco después, otro se estrelló. Y otro más. En cuestión de minutos, docenas de aviones caían en picado, como si el aire mismo hubiera dejado de sostenerlos. Recuerdo el sonido de las explosiones, los gritos a lo lejos y el silencio que siguió. Era un silencio inhumano, un silencio que pesa en el alma. Me desperté sudando. Mi corazón latía con fuerza y la sensación era demasiado real para ser solo un sueño. No dejaba de pensar, ¿qué podría causar esto? Mi mente se dirigió directamente a algo que llevaba tiempo oyendo, un posible ciberataque o incluso un pulso electromagnético, PEM, que dejaría inoperante toda la tecnología. Todo se apagó. Aviones, coches, comunicaciones, todo se detuvo de golpe. No soy un experto, pero la impresión que tuve fue esta, un colapso repentino. Y el Señor empezó a hacerme comprender que no se trataba solo de una tragedia física, sino un símbolo espiritual, una representación de algo que caería del cielo también en el sentido espiritual, líderes, sistemas e incluso falsas seguridades humanas. Durante los siguientes días no pude dejar de pensar en ello. Cada vez que miraba al cielo sentía un peso, como si Dios me dijera, mira de nuevo, hay más de lo que se ve a simple vista. Y entonces me di cuenta de que no se trataba solo de aviones, se trataba de confianza. El mundo confía en sus rutas, sus planes, sus motores, y jamás imagina que todo esto pueda detenerse en un instante. Lo mismo ocurre con el alma humana. Creemos tener el control, pero basta con un soplo divino para que todo se derrumbe. Dios me mostró que volamos en piloto automático espiritual, distraídos, y cuando el sistema colapse, muchos no estarán preparados para el impacto. Fue entonces cuando el Espíritu Santo me recordó el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Esa palabra quemó dentro de mí. No era miedo, era un llamado. El Señor estaba mostrando que algo venía, algo que paralizaría el mundo, pero que quienes moran al abrigo del Altísimo serían preservados. Y sabía que ese sueño era solo el comienzo. Algo dentro de mí me decía que Dios me mostraría más, que este cielo que se derrumbaba era una advertencia antes de algo aún más impactante. Y eso fue exactamente lo que pasó. Unos días después, tuve otro sueño. Uno tan extraño y a la vez tan real que al principio me reí, hasta que el Señor me hizo comprender que no había nada de gracioso en lo que estaba a punto de ver. La segunda visión llegó unas noches después, y confieso que al principio me reí. Fue como una de esas historias en las que te despiertas y piensas, todo esto está en mi cabeza. Pero el Espíritu Santo no me dejó descansar. Estaba acostado, listo para dormir, cuando sentí algo diferente en la atmósfera. La habitación parecía más fría, el aire más pesado, y una fuerte presencia me hizo levantarme. Salí al patio trasero y miré al cielo. Las nubes se estaban abriendo y entre ellas algo empezó a emerger. Una intensa luz azulada atravesó el cielo como si rasgara la tela misma de la noche. Entonces lo vi, una nave gigantesca flotando sobre nosotros. Era tan real que el suelo parecía temblar bajo mis pies. La gente corría, gritaba y señalaba al cielo. No parecía una visión espiritual, sino un acontecimiento físico y tangible. La nave se parecía a la Enterprise, la famosa nave de Star Trek. Y pensé, Dios mío, esto es un sueño ridículo. Pero el Espíritu me respondió en mi pecho. No te rías, Christopher. Lo que estás viendo es la mentira que vendrá. Me quedé sin palabras. La visión era cinematográfica, y sin embargo, lo que representaba era algo mucho más serio que la ciencia ficción. Dios me mostró que el mundo está siendo preparado para creer en lo imposible, que una mentira se ha construido, paso a paso, durante décadas. Un engaño tan perfecto que engañará incluso a quienes dicen creer. Esa nave que vi era el símbolo de la gran ilusión.
una manifestación inventada para explicar lo que vendrá después del rapto. Cuando millones desaparezcan, necesitarán una explicación, y el enemigo ya tiene la respuesta preparada. Fueron secuestrados por extraterrestres. Esa será la explicación. La tecnología y las imágenes en el cielo servirán para sustentar la mentira, y el mundo la creerá. En los últimos meses, ¿cuántas veces hemos oído hablar de ovnis en las noticias? ¿Cuántos informes sobre el surgimiento de nuevas formas de vida? Nada de esto es una coincidencia. El sistema está siendo entrenado para aceptar una explicación alternativa, porque el enemigo sabe que el rapto está cerca. Y cuando sucede, necesita una justificación convincente. Por eso el Señor me dijo, lo que es tan falso como el Enterprise es lo que mostrarán al mundo. Y aunque sea falso, parecerá absolutamente real. Esta revelación me dejó en silencio durante horas. Pensé en mis seres queridos, en cuántos serán engañados por no conocer la palabra. Pablo escribió en 2 Tesalonicenses 2:11. Por esta razón, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Y eso es lo que está a punto de suceder. Dios permitirá que la humanidad se enfrente a lo que siempre ha buscado: señales, espectáculos, explicaciones sin fe. Y el precio será el engaño colectivo. Pero el Señor me hizo entender algo aún más profundo. Antes de esta gran ilusión, vendrá una conmoción, un acontecimiento que despertará a quienes aún duermen, un llamado de atención para la Iglesia, una última oportunidad para quienes aún están divididos entre el mundo y Cristo. No sabía qué sería esta conmoción hasta la tercera visión. Fue en ella que escuché palabras tan claras y urgentes que cambiaron todo en mí. La tercera visión ocurrió poco antes del amanecer. Estaba profundamente dormido cuando de repente oí una voz no en mi mente, sino en la habitación, tan clara como si alguien estuviera junto a la cama. Ella dijo, el EBS sonará. Esas palabras resonaron 3 veces. La EBS sonará. La EBS sonará. La EBS sonará. En ese mismo instante, sonó mi despertador. Fue como si el propio sonido confirmara el mensaje. Me quedé quieto, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Sabía que era de Dios. Él me llamaba a despertar, no solo física, sino espiritualmente. Me levanté, me senté en el borde de la cama y permanecí en silencio. El Señor volvió a hablarme al corazón. Será una alarma, Christopher. Una alarma para el mundo, pero especialmente para la Iglesia. Comprendí que EBS significaba Sistema de Alerta de Emergencia, pero en el mundo espiritual representaba algo mucho más grande. Un toque de trompeta, eso despertará a quienes aún duermen en la fe. Dios me mostró que un evento repentino vendrá, algo que detendrá a la humanidad, y muchos, asustados, correrán hacia él. Dios me hizo comprender que habrá un periodo de 10 días de oscuridad y silencio, no necesariamente solo físico, sino espiritual. 10 días en los que el mundo estará paralizado, desconectado, sin comunicación, sin respuestas. Será un tiempo de introspección forzada en el que cada corazón quedará expuesto. El Señor me dijo, durante estos 10 días, protege lo que es mío. Ora, no temas, yo protegeré a quienes me buscan. Y cuando dijo esto, sentí una paz inexplicable, como si una mano invisible me cubriera. Reflexioné sobre el motivo de estos 10 días y me di cuenta de que Dios estaba trazando un paralelo con el 10 días de arrepentimiento, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, el calendario judío, días de reflexión y confesión antes del perdón. Era como si dijera, estos 10 días serán el último llamado para muchos, un momento de decisión, una prueba de fe, un ensayo para el rapto, y el que esté espiritualmente despierto entenderá. Desperté a mi esposa y le conté el sueño. Guardó silencio, simplemente me tomó la mano. Chris, dijo, ¿sientes que está cerca? Respiré hondo y respondí, sí, está mucho más cerca de lo que imaginamos. Miré por la ventana y vi que el cielo empezaba a aclararse, pero algo dentro de mí me decía que la luz que amanecía no era física. Era el comienzo de un nuevo ciclo espiritual, un ciclo de separación, purificación y preparación. Y en ese momento, el Señor habló por última vez esa mañana. Cuando suene la alarma, despierta, porque tras el silencio vendrá la llamada. Lo entiendo. La EBS espiritual no es solo una advertencia de calamidad, es el sonido que precede a la redención. Algo perturbará el mundo antes de que se abran los cielos, y quien se mantenga firme en ese momento debe mantenerse firme, incluso si todo parece derrumbarse. En los días que siguieron a aquel amanecer, ya no pude vivir de la misma manera. Cada sonido, cada noticia, cada movimiento en el cielo parecía tener un significado oculto.
Fue como si el Espíritu Santo hubiera encendido una luz dentro de mí, revelándome que todas las visiones eran parte de una secuencia profética, un plan meticuloso de advertencia divina. No eran sueños aislados, sino capítulos de un mensaje continuo. El accidente aéreo, la nave falsa y el EBS, todo estaba conectado. Cada visión revelaba una etapa de lo que estaba por venir. El colapso, la ilusión y la alarma. Empecé a registrarlo todo en un cuaderno. Cada detalle, cada sensación. Las palabras del Señor llegaban como susurros entre el sueño y la vigilia. Caerán, dijo una voz. Creerán la mentira, dijo otra. Y entonces sonará la alarma. Sentí que Dios tejía un hilo entre los acontecimientos y ese hilo apuntaba a un único destino, el rapto de la iglesia y el juicio sobre los que permanezcan. Fue entonces cuando me di cuenta de que el Señor no solo me estaba mostrando el futuro, sino que me invitaba a despertar a su pueblo. Fue en esa época cuando comencé a notar algo extraño en las personas que me rodeaban. Los cristianos estaban cansados, decepcionados y renunciando a la fe. Muchos habían perdido la esperanza tras las falsas predicciones sobre el rapto. Vi a hombres y mujeres burlándose de quienes aún tenían esperanza, diciendo, ya hemos oído esto antes. Y en ese momento comprendí, la decepción es el arma más sutil del enemigo. Cuando muere la esperanza, el corazón se silencia, y un corazón silencioso es el caldo de cultivo perfecto para el engaño. Le pedí a Dios que me explicara por qué había permitido tantos errores proféticos, por qué tantas fechas anunciadas habían fracasado, y el Señor respondió sencilla y directamente, para separar a los que me buscan de los que me siguen. Estas palabras me hirieron, pero también me sanaron. Él no castigaba a la iglesia, la zarandeaba. Lo que parecía un fracaso era en realidad una purificación. El engaño de los hombres reveló quién escucha verdaderamente la voz del Espíritu y quién simplemente repite lo que oye de otros. Empecé a predicar esto, aunque sabía que me criticarían. Les decía a las personas, el error de un hombre no cambia el plan de Dios. Muchos me miraban con recelo, pero algunos comprendían. Vi lágrimas caer de ojos que antes estaban secos, y me di cuenta de que algo se movía en lo invisible. El Espíritu de Dios estaba reavivando la llama de la vigilancia. Le decía a la iglesia, han sido heridos, pero no derrotados. El tiempo aún no se ha acabado. Esa noche, mientras oraba, el Señor me mostró algo aún más claro. Vi un reloj en el cielo, cuyas manecillas giraban rápidamente. El tiempo parecía acelerarse. Cada segundo brillaba como un relámpago. Y oí de nuevo la voz del Señor. El tiempo se acorta por el bien de mis elegidos. Diles que preparen sus hogares, porque el próximo sonido ya no será una advertencia, sino una llamada. Los días siguientes estuvieron marcados por un profundo silencio en mi espíritu. Cada mañana me despertaba con la sensación de que algo se movía tras las cortinas de la realidad. La gente seguía con su vida cotidiana, pero había una tensión en el aire, una inquietud invisible que parecía anunciar que algo grande estaba por suceder. Entonces empezaron las señales, pequeñas, casi imperceptibles al principio. Informes de apagones repentinos en varias ciudades, redes de comunicación caídas durante minutos, luego horas. Parecía un fallo técnico, pero en el fondo sabía que no era casualidad. Un día, en el trabajo, recibí una llamada de un amigo que me dijo que el Sistema Nacional de Alerta había sido probado. En algunos estados sonaron las sirenas y la transmisión de televisión se detuvo unos segundos. Se rió y dijo que solo eran tareas de mantenimiento, pero el Espíritu Santo me habló inmediatamente. Creen que es una prueba, pero es un ensayo de lo que está por venir. Y en ese momento mi corazón tembló. Recordé la voz que dijo, la EBS sonará. Todo estaba tomando forma. Dios estaba mostrando que los preparativos ya estaban en marcha, tanto en el cielo como en la tierra. Comencé a darme cuenta de lo dormidas espiritualmente que estaban las personas. Cristianos distraídos por el entretenimiento, discutiendo teología como si fuera un juego, pero sin vida en el altar. El Espíritu me hizo darme cuenta de que muchos estaban demasiado ocupados para orar, demasiado confiados para arrodillarse, y a medida que la oscuridad avanzaba, pocos se dieron cuenta. Yo mismo, por un tiempo, fui así, pero ahora, cada segundo se sentía como un recordatorio de lo que estaba por venir. Algo dentro de mí repetía, 10 días, 10 días, 10 días. Le conté a mi esposa cómo me sentía. El mundo se va a detener, dije. Me miró con lágrimas en los ojos. ¿Crees que aún tenemos tiempo?, le pregunté. Respiró hondo y respondió, tenemos tiempo para advertir.
Esas palabras se me quedaron grabadas en el corazón, y eso fue exactamente lo que comencé a hacer, advertir. Hablé con amigos, feligreses e incluso desconocidos en la calle. Algunos se burlaron, otros escucharon atentamente, pero lo importante es que cada vez que hablaba sentía la presencia de Dios que me confirmaba. Continúa. El sonido aún no ha llegado, pero el tiempo se acaba. Las redes empezaron a hablar de algo extraño. Aviones con retrasos simultáneos, sistemas bancarios que fallaban, gobiernos emitiendo alertas cibernéticas. Era como si el mundo entero estuviera siendo puesto a prueba, sincronizado para un choque controlado. Recordé mi primer sueño, de los aviones estrellándose. Ahora lo entendía. Ese era el presagio. No solo caerían máquinas, sino sistemas enteros. Todo lo que el hombre había construido para sentirse seguro se tambalearía. Esa noche me arrodillé y le pregunté a Dios, Señor, ¿qué nos sucederá cuando todo se detenga? Y la respuesta llegó suave pero firme. Quienes están en mí estarán protegidos. Quienes me ignoran entrarán en pánico. La diferencia entre el caos y la paz será la intimidad conmigo. Sentí una paz profunda. El miedo se disipó. No necesitaba entenderlo todo. Solo necesitaba estar listo. Y entonces me di cuenta. Los 10 días de oscuridad no serían el final, sino el principio de la separación entre quienes conocen a Dios y quienes solo lo mencionan. Esa mañana, algo cambió para siempre. El silencio que antes era solo espiritual se volvió literal. Me despertó un ruido extraño. No era viento ni lluvia, sino el sonido de la nada. El reloj parpadeaba. Mi celular estaba muerto y toda la calle parecía congelada en el tiempo. Miré por la ventana y vi que todas las luces de la ciudad se habían apagado. Ni coches, ni ruido, ni voces. Solo una oscuridad densa y profunda que parecía estar viva. Fue entonces cuando me di cuenta. Había comenzado. Los 10 días. Sonaría el EBS. Corrí a la habitación de mi esposa. Ya estaba despierta, sentada en la cama, mirándome con lágrimas en los ojos. Chris, susurró, ¿me oyes? Negué con la cabeza. El silencio era ensordecedor. El aire se sentía atrapado, y entonces, sin previo aviso, llegó el sonido, una alerta fuerte y metálica que cortó el aire como una trompeta digital. El sonido del sistema de emergencia. 3 pitidos largos, repetidos por todas partes. Era imposible negarlo. Esto estaba sucediendo. Era real. Encendí la radio portátil que teníamos para emergencias. No había canales, solo un mensaje grabado. Quédense en casa. Protejan a sus familias. El sistema está en mantenimiento. Pero dentro de mí, el Espíritu Santo decía algo más. No es mantenimiento, es separación. Sentí un peso sagrado apoderarse de la casa. Nos arrodillamos y comenzamos a orar. No por miedo, sino por discernimiento. El Espíritu habló. Estos 10 días son el tiempo en que despertaré a los que duermen. Los que se burlaron llorarán. Los que me buscaron serán sellados. La ciudad estaba paralizada. El tiempo parecía haber perdido su sentido. Los días y las noches se confundían. La gente llamaba a las puertas pidiendo ayuda, sin saber qué hacer. Sin internet, sin televisión, sin respuesta. Muchos comenzaron a orar, incluso aquellos que antes habían dudado. Vi a vecinos arrodillados en el asfalto, invocando el nombre de Jesús por primera vez. Era un caos por fuera, pero un nuevo comienzo por dentro. El Señor me mostró que a veces es necesario cerrar el mundo entero para reavivar la fe. Los días transcurrían lentamente. Cada amanecer parecía igual al anterior. E incluso sin reloj, sabía cuántos días habían pasado. El 7º día, mientras oraba, oí al Espíritu decir, el arrepentimiento ha comenzado, pero quedan 3 días. Fue entonces cuando comprendí. Estos 10 días eran el preludio, el despertar antes de la cosecha, el último llamado antes del rapto. En la mañana del 10º día, el silencio se rompió. Las luces volvieron a encenderse, los electrodomésticos se encendieron y la gente salió corriendo a las calles llorando, abrazándose y sintiéndose aliviada. Pero algo era diferente. El mundo parecía el mismo, pero no lo era. Había algo en el aire, una sensación de que el tiempo se había reducido a la mitad. Y dentro de mí, el Señor susurró, ahora todos están despiertos, pero no todos están listos. Al terminar el 10º día, el mundo pareció respirar de nuevo, pero algo era diferente, como si el aire mismo hubiera cambiado. La gente empezó a hablar de lo que veían y sentían.
Muchos dijeron haber oído voces, tenido sueños, visiones y premoniciones. Fue como si Dios hubiera abierto una ventana espiritual a través de la cual todos, creyentes y no creyentes, habían mirado por un breve momento. Sentí que la humanidad había sido tocada, pero no todos entendieron lo que eso significaba. Algunos volvieron a su rutina como si nada hubiera pasado, pero otros comenzaron a buscar respuestas, y fue entonces cuando los cielos comenzaron a hablar. La primera noche tras el regreso de la electricidad, vi algo en el horizonte. Un destello azulado atravesó el cielo de este a oeste, silencioso, sin explicación. Los medios se apresuraron a decir que era una anomalía atmosférica, pero Spirit me dijo que no era natural. El mismo patrón de luz se repitió en las noches siguientes, en varias partes del mundo. Las redes sociales se llenaron de videos, teorías y pánico. Algunos afirmaban ser ángeles, otros naves espaciales, otros señales del fin. Dentro de mí, el espíritu solo dijo una cosa. Empezaron a ver aquello de lo que antes se habían burlado. Al cuarto día, después del regreso de la luz, el engaño comenzó a extenderse. Los canales de televisión transmitieron declaraciones oficiales sobre una presencia no identificada en el cielo. Se entrevistó a científicos, líderes religiosos, ofrecieron explicaciones extrañas, e incluso gobiernos llamaron a la calma. Todo estaba coordinado, estudiado y convincente. Lo supe. Era el comienzo de la gran ilusión, la misma que había visto en el sueño de la nave. Estaban preparando a la humanidad para la explicación que vendría cuando la iglesia desapareciera. El Espíritu Santo me lo dijo claramente. Dirán que fueron sacados del planeta. Esta será la mentira que sostendrá el caos. A medida que el mundo se iba confundiendo, los verdaderos hijos de Dios comenzaron a sentir algo dentro de ellos, un anhelo por el hogar. Era como si el espíritu de cada creyente estuviera siendo llamado a lo alto, una expectativa silenciosa, imposible de explicar. Yo mismo empecé a soñar con trompetas, con multitudes vestidas de blanco y con un cielo que se abría como un velo rasgado. Despertaba llorando, no de miedo, sino de amor. Sabía que la hora de partir estaba cerca, pero junto con la esperanza llegó el dolor. Vi familias divididas, parejas discutiendo sobre la fe, padres burlándose de sus hijos que oraban e iglesias peleando por interpretaciones teológicas mientras el tiempo se agotaba. El Espíritu me habló. El engaño no es solo externo, Christopher. Ya ha entrado en los corazones de quienes se han distraído. Y me dolió profundamente. Vi a hermanos que antes eran fervientes, ahora fríos e indiferentes. El enemigo no los derrotó con la herejía, sino con el cansancio. Esa semana, el Señor me despertó en medio de la noche, con una frase que aún resuena en mí. Ya está sonando la trompeta. Sentí una presencia tan fuerte que me arrodillé en el suelo temblando. Dios estaba diciendo que el momento de la iglesia está llegando, que el mundo ya se está preparando para explicar lo inexplicable. Y en ese instante comprendí. El 11º día ya había comenzado. El tiempo entre el despertar y el arrebato. Un tiempo breve, urgente y definitivo. Los días siguientes fueron distintos a todo lo que había experimentado. El mundo parecía haber entrado en una dimensión paralela. La gente seguía respirando, caminando y hablando, pero había una pesadez en sus ojos, una sombra de miedo mezclada con incredulidad. Las noticias comenzaron a mostrar desapariciones misteriosas. Primero, en pueblos pequeños. Niños desaparecían de sus camas, personas se esfumaban en el tráfico, y nadie podía explicarlo. Los científicos hablaban de anomalías gravitacionales. Los líderes religiosos decían que era un castigo divino, pero quienes conocían la palabra lo sabían. Apenas comenzaba. Estaba en casa cuando escuché el primer reporte de la comunidad. Una feligresa me llamó llorando. Chris, mi esposo estaba orando conmigo y desapareció ante mis ojos. Su voz temblaba. Estaba arrodillado y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Guardé silencio. El Espíritu Santo confirmó en el mismo momento. Está sucediendo. El rapto había comenzado, no como un evento global instantáneo, sino como oleadas de partida, como si el Señor reuniera a sus hijos por región. Era el comienzo de algo santo y aterrador a la vez. Corrí a la habitación y me arrodillé. Señor, sigo aquí. ¿Por qué? Y él respondió, porque aún necesitas hablar. Esas palabras me destrozaron. Quería irme, quería estar con él, pero el amor por quienes aún no lo conocían me mantuvo en pie. Sentí que el Espíritu me daba la fuerza para testificar, incluso en medio del miedo. Caminé por las calles y vi gente en pánico, gritando, llorando, sin comprender. Algunos decían que eran extraterrestres, otros decían que era el castigo final, pero en el fondo yo lo sabía.
Era misericordia. Las autoridades comenzaron a anunciar explicaciones oficiales. Afirmaban que se estaba produciendo un fenómeno extraterrestre, un rescate selectivo de humanos por inteligencias superiores. Fue la mentira perfecta, el cumplimiento literal de lo que el Señor me había mostrado en el sueño del barco. Mostraban imágenes holográficas en el cielo, rayos de luz que descendían sobre montañas y mares. Pero quienes tenían discernimiento lo sabían. Era la ilusión de la bestia, la cortina tecnológica del engaño global. En medio del caos, algo empezó a brillar. Pequeños grupos de creyentes se reunieron en casas, cuevas y cobertizos, orando sin cesar. No buscaban respuestas, buscaban presencia. El ambiente en estas reuniones era indescriptible. Mientras el mundo estaba sumido en la confusión, el Espíritu Santo descendió con poder sobre aquellos que aún esperaban. Vi a personas sanadas, liberadas, e incluso ángeles apareciendo para consolar a quienes tenían miedo. Fue el preludio del reencuentro. Esa noche, mientras oraba con un grupo de hermanos, escuché algo que jamás olvidaré. El sonido de una trompeta lejana, proveniente del este. No era metálico ni artificial. Era algo vivo. El sonido vibró en mi alma y cada célula de mi cuerpo pareció reconocer la melodía. Todos guardaron silencio. Sabíamos lo que era. La presencia de Dios llenó la sala y las lágrimas comenzaron a caer. Uno a uno, los hermanos y hermanas comenzaron a desaparecer, no por pánico, sino por la gloria. El suelo se iluminó donde habían estado arrodillados. Caí de rodillas, temblando. El rapto estaba sucediendo ante mis ojos. El sonido de la trompeta no cesaba. Se hacía cada vez más fuerte, como si los cielos mismos respiraran al ritmo del corazón de Dios. Miré hacia arriba y vi algo imposible de describir con palabras humanas. El cielo se rasgó como un velo, revelando una luz que no provenía ni del sol ni de las estrellas. Estaba viva, consciente. Los ángeles descendieron en filas, brillando como fuego líquido. Cada uno parecía saber exactamente a dónde ir. La gente ascendió, envuelta en una luz dorada, sus cuerpos transformándose en medio del resplandor. No había dolor ni miedo, solo paz. Una paz tan intensa que detuvo el tiempo. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no me respondían. El suelo parecía demasiado sagrado para caminar. Señor, susurré, llévame también. Y él respondió con voz suave pero firme. Todavía no, Christopher. Tienes que verlo. En ese instante comprendí que me estaban dejando para presenciar el contraste entre la gloria y la desesperación. Mientras los ángeles se llevaban a los elegidos, el mundo gritaba de agonía, las sirenas sonaban, la gente tocaba a las puertas y la oscuridad cubría todo lo que quedaba. Miré a mi alrededor y vi cómo lo que antes era una ciudad bulliciosa se convertía en ruinas. Autos abandonados, edificios sin luz, rostros confundidos vagando por las calles. Algunos gritaban el nombre de Jesús demasiado tarde, otros maldecían al cielo. Los medios seguían intentando transmitir algo, pero las pantallas solo mostraban estática. El silencio regresó, pero ahora era un silencio de juicio. La presencia de Dios se había retirado y el vacío era insoportable. Las palabras del Señor resonaron en mi mente. Quien no me escuche en la luz, me buscará en la oscuridad. En medio de esa escena, caí de rodillas. Lloré como nunca, no por miedo, sino por compasión. Señor, dije, ¿aún hay tiempo para ellos? Y él respondió, siempre hay tiempo para quienes se arrepienten. Incluso en medio de la tribulación, mi misericordia seguirá llamando. Y comprendí, incluso después del rapto, Dios todavía extenderá su mano. Él seguirá buscando a los perdidos, porque su amor no termina con el sonido de la trompeta. Me quedé allí, tendido en el suelo, mientras la luz del cielo se desvanecía lentamente. El viento soplaba, levantando el polvo y el olor a tierra mojada. Era como si el planeta mismo llorara. Y en ese instante comprendí algo. El rapto no era solo el final, sino el comienzo de la cosecha final. Dios estaba cumpliendo cada palabra, cada promesa, cada profecía. Y aunque todavía estaba aquí, mi corazón ya no pertenecía a este mundo. Me puse de pie. Miré al horizonte y dije en voz alta, he visto lo que viene y les digo a todos los que quedan, no se rindan. Aún hay perdón, aún hay salvación. Sentí una ligera brisa en el rostro como si una mano invisible me consolara y escuché la voz del Señor por última vez esa noche. Da testimonio, Christopher, porque cuando suene el próximo sonido será el último. Entonces lo entiendo. La misión no había terminado, simplemente había cambiado de forma. Y mientras el mundo se preparaba para la oscuridad, yo seguía proclamando la única verdad que quedaba. Jesús va a regresar.